Personas que compraron una casa. ¿Qué es lo más raro que has encontrado que te dejó el dueño anterior? La primera vez que tomé una ducha caliente en nuestro nuevo hogar. El vapor cubrió el espejo, solo para revelar la frase, «Hola, te veo», escrita con grandes dedos. Me asusté por un segundo, pero poco después me hizo reír. Fue algo tan discreto pero obvio dejarlo para el nuevo propietario, yo. Un amigo mío se iba a mudar de su casa alquilada por un problema con el propietario. Antes de irse, retiró la alfombra del salón y dibujó un intrincado pentagrama con pintura roja. Lo dejó secar y luego retiró la alfombra. Dijo que pasó unas buenas 3 horas dibujándolo. No mi casa, sino la escuela en la que trabajaba mi amigo. Una tubería tuvo una fuga y arruinó una pared del edificio. Una de las escuelas más antiguas de la ciudad. Era una hermosa propiedad. De todos modos, la tubería goteaba, así que derribaron la pared en ruinas y detrás de la pared encontraron una puerta. Allí había un apartamento completamente amueblado. Tenía una estufa de carbón para calentarlo. Electrodomésticos y decoración de principios del siglo XX. Era para el conserje de la escuela. La familia de mi ex esposa derribó una pared en una casa de 400 años de antigüedad en Cornwall y encontró un dormitorio del siglo XIX perfectamente intacto. Aún con todos los efectos personales donde los habían dejado. Nadie sabe por qué lo tapiaron ni por qué no le sacaron cosas. Ah, y esa casa siempre aparece en las guías de los lugares más embrujados de Cornualles. Si crees en ese tipo de cosas. Viví aquí durante 3 años. Renovándolo lentamente ya que aparentemente no lo habían tocado desde los años 80. Tengo un gatito nuevo este año y estaba en problemas. Siempre llegando a lugares que no debería. Se metió en un armario debajo de las escaleras y detrás de un trozo de yeso. No pude convencerla de que saliera. Así que bajé el panel de yeso y la encontré parada sobre unas cuantas cajas viejas. Los saqué y terminaron siendo alrededor de $100.000 en plata y monedas antiguas de oro que al parecer fueron puestas allí en los años 90 y olvidadas. Antes de conocerla, mi esposa recibió una llamada de alguien con quien trabajaba diciendo que acababan de comprar una casa antigua en la ciudad. Y en ella había un baúl de vapor con su apellido, no uno común, tallado en la madera. En un extremo, resulta que era el baúl que usó su bisabuelo cuando vino de Alemania. E hizo el viaje a la ciudad natal de mi esposa cuando conoció a su bisabuela en una visita. Y posteriormente se mudó a su ciudad para casarse con ella. Ahora lo tenemos y está lleno de retratos y álbumes familiares. Compré mi primera casa en 2005. Compré una antigua granja construida en 1923. El sótano estaba llenado de basura. Les dijimos que tenían que limpiarlo todo antes de cerrar. Pero no lo hicieron. El agente inmobiliario preguntó si queríamos posponer el cierre y decidimos que no. Algunas cosas parecían bastante interesantes. Quizás valga la pena seguir adelante. La mayor parte era simplemente basura. Luego, aproximadamente a la mitad, estábamos abriéndonos camino de un extremo al otro del sótano. Porque apenas se podía caminar. Fui a recoger lo que pensé que era una caja pequeña, solo para darme cuenta rápidamente de que pesaba menos 75 libras. Tras una inspección más detallada, no era una caja, sino un cuadrado de madera, de 4 pulgadas de ancho y aproximadamente 12 de octubre de 12 pulgadas. Con 2 finas cubiertas de madera contrachapada de masonita a cada lado. En un borde había 2 pernos de los que se habían desprendido cables que habían sido cortados. Muy extraño, no tenía idea de qué era, pero pensé que era interesante, así que lo dejé a un lado y seguimos. En la parte trasera del sótano, una vez que limpiamos todo lo demás, había un gabinete gris desvencijado, integrado en la casa. En su interior había numerosas herramientas pequeñas y extrañas, viales de mercurio, viales de un polvo extraño y miles, literalmente miles, de dados en blanco, algunos dados reales, pero en su mayoría espacios en blanco sin puntos. Todos estaban en pequeñas cajas etiquetadas como dados en blanco. También muy extraño. No mucho después de eso, conocí a un chico y al enterarse de mi dirección, me dijo, ¿puedo ir? Mi mejor amigo creció en esa casa. Vino y procedió a contarme historias durante 1 hora y media sobre el excéntrico padre de su mejor amigo de la infancia,
alguien que fue parte de la Dixieland Mafia en los años 60 y 70. Y que se ganaba la vida viajando por los Estados Unidos como jugador ambulante. La caja, enormemente pesada, era un electroimán, y los dados en blanco eran para que él hiciera sus propios dados cargados con un poco de polvo metálico debajo del punto incrustado. Para poder montar su propia mesa con el electroimán debajo y encenderlo cuando quisiera persuadir a los dados. Me contó muchas otras historias, incluida la de que no tenía ninguna duda de que había matado a alguien. Bastante fascinante. No es realmente extraño, pero creo que es una historia agradable. Una de las habitaciones de los niños tiene un estante alrededor del borde superior. Y cuando mi hijo estaba colocando cosas allí, encontró una carta del niño anterior. La carta les daba la bienvenida a la habitación, etc. Y les pedía que cuidaran especialmente un rosal en el patio delantero que era su rosal especial. Mi hijo pensó que era genial tener esa conexión con el niño anterior. No es realmente extraño, pero dejaron una nota mecanografiada e impresa sobre la casa y cómo cuidarla, detallando toda la vida vegetal en el patio trasero y cómo prepararse para el invierno. Describió cómo cuidar el jacuzzi y brindó algunos detalles sobre la electricidad. Eran buenas personas. Recibí algo similar de los dueños anteriores de mi casa. 16 páginas de notas sobre la casa, las renovaciones, los modelos e información sobre cosas como el generador y los aspersores. Información de contacto de los contratistas que habían utilizado, etc. Fue increíblemente generoso, pero en 2 años he encontrado demasiadas renovaciones jodidas por aficionados como para seguir pensando en ellas con cariño. Al parecer, al marido le gustaba hacer todo su propio trabajo y no sabía mucho de construcción, plomería o electricidad porque era un dentista jubilado. Poco a poco he ido contratando gente para corregir sus errores, como ventilar el escape de la estufa hacia la pared, cambiar la polaridad de los enchufes eléctricos e instalar una cantidad ridícula de conductos aire acondicionado. No es extraño, pero sí algo conmovedor. La casa tenía unos 100 años. Después de mudarme subí al ático, al que era un poco difícil acceder. No estaba seguro de lo que encontraría. Todo lo que había allí era una caja de zapatos. Una marca antigua. ¿Alguien más recuerda los zapatos Red Goose? Dentro había cosas. Un par de viejos parches del ejército. Una navaja de explorador. Algunos botones de rock and roll y un par de letras. De la carta saqué un nombre y lo busqué. Vivía a un pueblo de distancia. Lo llamé y le dije si quería que viniera a buscarlo. Entonces apareció un tipo de 60 años. Estaba realmente agradecido. Los parches y la carta eran de su hermano mayor. Dijo que tenía unos 12 años y solía pasar el rato en el ático y esconder sus cosas. Fue agradable reunir la caja con su dueño. Una habitación en el sótano que estaba completamente decorada como una mazmorra. Paredes de piedra falsa, un cepo, como donde encerras la cabeza y las manos en la antigua Inglaterra. Bollos con velas en las paredes. Una jaula con barrotes de metal en la esquina desde el suelo hasta el techo. Ah, y el armario tenía un montón de juguetes. Algunos normales, otros, no tan típicos. $1.200 en efectivo encima de la puerta en el interior del armario. Lo encontré mientras pintaba. ¡Guau! Menos esotéricamente emocionante que la mayoría de los demás. Pero si somos honestos, este es el que elegiríamos para encontrar en nuestra casa. Un cuenco de cristal. Era bastante bonito, con rayas azules horizontales. Mantuvimos fruta en él. Pensamos en dejarlo en la tienda benéfica local, pero nunca lo conseguimos. Entonces, un día estaba en una feria de antigüedades y vi a la venta cuencos de vidrio que parecían casi idénticos a los nuestros. Fui a casa a buscar mi plato y lo traje para que lo evaluaran. Resulta que era un cuenco de cristal o reforce antiguo. El tasador lo valoró en unos $800. Ya no guardamos fruta en él. Mi casa era una ejecución hipotecaria. Los propietarios anteriores dejaron que sus hijos tiraran un montón de pintura en el sótano y pintaran en las paredes del sótano. Mi favorito eran unas tetas toscamente pintadas con las palabras Herb Dick pintadas al lado. Lo dejé así durante los 11 años que llevo aquí. No te metas con el arte. Tengo una historia similar. Mi marido compré una casa hace unos 10 años. Cuando lo recorrimos antes de comprarlo,
Recorrimos el sótano parcialmente terminado, pero realmente no vimos todos los detalles finos. Después de mudarnos, nos dimos cuenta de que había una puerta que conducía a una habitación muy pequeña debajo del sótano. La única pared de concreto que tenía estaba completamente cubierta con pintura transparente que brillaba en la oscuridad. Todas las letras de The Wall, de Pink Floyd estaban distribuidas en cada bloque de cemento, pero con diferentes colores de pintura que brillaba en la oscuridad. Ese fue un hallazgo interesante. No tenemos ninguna intención de encubrirlo. Ahora es donde están las cajas de arena de mis gatos. Por eso nos referimos a él como el baño para gatos Pink Floyd. Más tarde, descubrimos que los perros del dueño anterior se llamaban Pinky y Floyd. El muro cobró mucho más sentido después de eso. Mi ex esposa encontró, detrás de un cajón en un armario empotrado, una preciosa caja con cerradura que contiene varios bonitos relojes de bolsillo y reliquias familiares. Lo mejor fue que, con un poco de investigación, encontramos al hijo del hombre que originalmente construyó esa casa y vuelva a unir estos elementos a la familia. Fue una experiencia maravillosa de principio a fin. No compré la casa, la alquilé, construido en 1904. Había un vestidor y una despensa de alimentos en la cocina con gabinetes empotrados. Los gabinetes en una pared. Después de vivir allí durante un año, noté que tenían un espacio entre la pared y el gabinete. Borracho, puse mi mano allí y algo se movió. Lo saqué y era una caja pequeña. Resultó ser un rayo violeta de finales del siglo XIX, diseñado por Nicolás Tesla. Todavía funciona tan bien, pero la última vez que lo enchufé con acento agudo me electrocutó ligeramente. Todavía lo tengo. No era mío, y era un alquiler, pero cuando algunos de mis amigos de la secundaria fueron a la universidad a principios de los 90, alquilaron una casa, y quienes vivieron allí antes escondieron hierba por todos lados. Probablemente alrededor de 1 onza, en total, pero estaba en todas partes. ¿Levantar la esquina de la alfombra? Hierba. ¿Encima del frigorífico? Hierba. ¿Detrás de los estantes del armario del pasillo? Hierba. ¿O eran los fumetas más olvidadizos de todos los tiempos o lo hicieron como sorpresa para los nuevos residentes? Tomas de teléfono por todas partes. Era una casa de 2 arriba y 2 abajo con un número realmente excesivo de enchufes para teléfono y algunos en lugares extraños como encima de la puerta de la cocina o en el ático, que ni siquiera estaba terminado como habitaciones, pero no tenía escalera y ni siquiera estaba tapiado. Solo vigas. ¿Por qué? La casa no tenía sistema de alarma ni nada parecido que pudiera necesitar tomas de teléfono. No había absolutamente ninguna razón lógica que pudiéramos ver para algunas de esas ubicaciones. Como si el que estaba encima de la puerta de la cocina no hubiera tenido ningún sentido conectarlo a un teléfono u otro dispositivo con lo que lo rodeaba. Alguien estaba haciendo llamadas secretas a teléfonos fijos sentado en una viga del ático. También encontré varios paquetes de tratamientos para maíz y juanetes detrás de las tablas de la cocina. No fue una compra, pero le estaba mostrando una casa a una pareja y no podíamos creer los metros cuadrados reportados. Parecía una bonita casa de 1700 pies cuadrados en una comunidad semi-rural. Pero los pies cuadrados en el listado decían alrededor de 4500. Estaba seguro de que era un error tipográfico. Resulta que la mayor parte era el sótano. Piense en el sótano de Buffalo Bill, que sigue y sigue con habitaciones aleatorias. El lugar estaba vacío. La iluminación no era muy buena. Llegamos a una habitación sin salida y encendemos las luces y hay una muñeca de porcelana enfriándose en el medio de la habitación. Lo único que queda en la casa. El marido grita, «¡Al diablo con esto!», y todos salimos corriendo. Descartamos todo ese vecindario como opción. Por razones semi-relacionado, fui a ver una casa con mi agente. Este lugar dice que tiene un bonito sótano que sería una gran cueva para hombres. Así que bajamos para comprobarlo y está oscuro ahí abajo. Seguro que es un sótano. Va a estar oscuro, pero un poco de iluminación cenital lo solucionaría. Sin embargo, hay una cosa que no me puede creer. Me dirijo a mi agente y le digo, ¿no puedo creer que pintaran un sótano de negro? ¿Quién va con paredes negras en un sótano? Mi agente dice, sí. Estaba pensando lo mismo. Muy extraño. Me acerco a la pared y lo compruebo. Pero eso no es pintura. Mierda.
Eso es moho negro por todas partes. Tan espeso y extendido que literalmente cubría cada centímetro de las paredes. Esto no es pintura, le digo a mi agente. Ay, Dios mío, nos vamos a largar de aquí ahora mismo. Ella me dice. Básicamente salimos corriendo de la casa. Mi agente llamó al agente del listado para avisarles y proporcionarles pruebas de que se ocuparían del moho negro de inmediato, como esa semana, o que ella pasaría por cualquier procedimiento para condenar la casa. Fue absolutamente vil. La granja a la que nos mudamos mi esposa y yo hace 3 años tenía un balde lleno de huesos de dinosaurio envueltos. Los llevaron a nuestro museo local donde confirmaron que tienen aproximadamente 68 millones de años. Hadrosaurio, muy genial. ¿Qué se hace con los huesos de dinosaurio? ¿Conservarlos? ¿Tuviste que donarlos al museo? ¿Valen algo? El pintor encontró una carta que le había enviado la ex esposa del propietario. Ella escribió sobre cómo él era lo mejor que había existido y se arrepintió de muchas cosas que le había hecho y luego procedió a culparlo por todo lo malo en su vida. Fue muy extraño. Esto fue hace años. Pero mi familia compró una casa que originalmente había sido la cabaña del cuidador de una gran propiedad alrededor de 1900. En la parte original del sótano, muchas adiciones desde entonces, encontramos este extraño globo de vidrio soplado lleno de líquido en un soporte metálico fijado a la pared. Tenía una etiqueta sucia casi ilegible. A mi abuelo le gustaba coleccionar todo tipo de vidrio y lo identificó como un tipo muy raro de extintor de incendios antiguo. Arrojabas el globo al fuego y se rompía liberando el líquido. Al parecer era uno de los únicos conocidos de este tipo en particular que todavía tenía el líquido. La etiqueta y el soporte de pared. Terminamos donándolo a un museo. Un amigo compró una casa que tenía un túnel en zigzag que conducía a un refugio antiaéreo. Vacío con algo de óxido. Por lo demás era solo una habitación sucia. Lo único interesante es que fue construido debajo de un estanque, por lo que tenía un tragaluz para dejar entrar la luz. Lo tapó cuando dividió la casa en apartamentos. Un dato interesante para usted, el patrón en zigzag sirve para evitar que la radiación gamma entre en el refugio. La radiación gamma solo viaja en línea recta y es fácilmente bloqueada por cosas con masa como tierra y metal. Por lo que al tener un patrón en zig-zag en la entrada, la radiación en realidad no puede entrar. Esto no detendría cosas como el agua irradiada, pero es parte de un refugio eficaz. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.